Interinato puede demandar nombramiento definitivo a la SEP. Caso práctico. El día de hoy veremos un caso que llevamos con éxito ante tribunales, de un docente de educación media superior al servicio de la Secretaría de Educación Pública, que entre otras prestaciones demandó el otorgamiento de su nombramiento definitivo. Al tratarse de un burócrata, desde luego la controversia se sujetó a lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por ser la ley aplicable en la materia. Si bien en este caso en específico se demandó y se ganó a la SEP, debemos tener presente que si se intenta hacer lo mismo y demandar ya sea a la SEP, o alguna otra fuente de trabajo de las que se someten a la jurisdicción del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no todos los juicios son iguales ni van a tener el mismo resultado, pues en cada caso en que en específico se demande el otorgamiento del nombramiento definitivo de cualquier trabajador al servicio de los poderes de la Unión o del Gobierno de Ciudad de México, deben observarse antes de emprender cualquier acción los procedimientos de evaluación y escalafonarios que las leyes especiales de esas fuentes de trabajo contemplen, así como las disposiciones contenidas en la Ley General del Servicio Profesional de Carrera y en las leyes especiales aplicables en la materia, por lo que cualquier demanda que se intente respecto de los movimientos de personal al servicio del Estado requieren estudio, reflexión y el respectivo diseño de la estrategia legal a seguir. Comencemos. Antes de entrar de fondo al presente estudio, tenemos que partir de lo general a lo particular para poder exponer de mejor manera el presente caso práctico. Conforme al artículo 2 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones de los poderes de la Unión, del Gobierno de Ciudad de México y los trabajadores de base a su servicio. Asimismo, la misma ley en su artículo 4 establece la división entre trabajadores de base y de confianza, definiéndose posteriormente en su artículo 6 quiénes son trabajadores que ostentan la categoría de base, los cuales simplemente son todos aquellos que no se engloban en la descripción hecha en el artículo 5 de la ley en estudio. Para decirlo en pocas palabras, si no eres de confianza, por exclusión eres trabajador de base. A su vez, el artículo 6 de la ley en estudio establece que aquellos trabajadores de base gozarán de inamovilidad en el empleo después de 6 meses de servicio sin nota desfavorable en su expediente. Esto último es de suma importancia para el presente estudio de caso práctico, y más adelante repasaremos esta idea. Es fundamental comprender los principios básicos de la materia laboral burocrática, pues a partir de aquí resolveremos cómo es que un trabajador que no es de confianza puede hacerse del tan deseado nombramiento de base. Temporalidad del contrato del trabajador de base. Conocer el origen o nacimiento de una plaza o el carácter de esta es indispensable, ya que la estabilidad laboral del trabajador al servicio del Estado depende directamente del conocimiento de este hecho. Menciona el artículo 15 fracción tercera de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que los nombramientos deberán contener el carácter con que se otorgan, pudiendo ser de carácter definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo, o por obra determinada. Siguiendo lo establecido en el artículo 15 y los diversos 46 fracción 2, 63, 64 y 65 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sobre esta idea son más extensos, tenemos los siguientes tipos de nombramientos. Nombramiento definitivo, aquel que se otorga por tiempo indeterminado. Los trabajadores que reciban este nombramiento no pueden ser separados de sus puestos sin causa justificada. Nombramiento interino, es el que se otorga en plazas definitivas para cubrir las licencias de sus titulares, vacantes temporales, que no excedan de 6 meses. Nombramientos provisionales, también se otorgan en plazas definitivas, pero a diferencia de las provisionales se otorgan para cubrir las licencias de sus titulares que sean mayores a 6 meses de acuerdo con el escalafón. Nombramientos de tiempo fijo, son los que se expiden con fecha precisa de terminación para desempeñar trabajos eventuales o de temporada. Por último, los nombramientos de obra determinada, son otorgados a los trabajadores para realizar tareas directamente ligadas a una obra que por su naturaleza no es permanente, y cuya duración será la de la materia que le dé origen. Con lo que hasta aquí tenemos, podemos decir que hay dos tipos de contratación, clasificadas en correspondencia a su duración,
definitiva y temporal. A su vez, podemos comprobar que en las contrataciones definitivas, se pueden otorgar nombramientos por tiempo indeterminado, y bajo los supuestos que la ley establece, interinos y provisionales, mientras que en las contrataciones temporales, los nombramientos serán por tiempo determinado y o por obra determinada. Quizás se esté preguntando, ¿a mí de qué me sirve saber qué tipos de nombramientos hay y cuánto duran o por cuánto tiempo se otorgan? Pues sí le sirve y de mucho, pues entender cuáles son las diversas clases de nombramientos que un burócrata puede recibir es crucial para poder determinar qué derechos le asisten, ya que conforme a la temporalidad del nombramiento, se determinará la situación real en que el trabajador se ubique respecto del lapso o periodo de tiempo que ocupó en un puesto, así como la existencia o no de un titular de la plaza en que se haya otorgado el nombramiento temporal. El título de este video nos hace plantearnos la posibilidad de demandar el otorgamiento de un nombramiento definitivo aun cuando el nombramiento que se le otorgó al trabajador demandante en un principio fue de interinato, y vamos a resolver esa pregunta, pero para entender cómo es que se arribó al laudo ganador en el caso que nos ocupa, antes tenemos que entender con qué carácter fue creada la plaza de la que se intenta obtener el nombramiento definitivo, es decir, tenemos que demostrar y exponer por qué razón o motivo se creó la plaza de base que se pretende conseguir. Mencionamos antes que el trabajador de base obtiene la inamovilidad laboral al haber prestado sus servicios durante más de 6 meses sin nota desfavorable. Por lo tanto, para que se dé la contratación temporal del trabajador, tiene que ser por un carácter o razón excepcional, pues la contratación temporal no puede celebrarse por cualquier causa, sino como ya explicamos, solo cuando exista alguna causa prevista en la ley para tales efectos. Con lo hasta aquí estudiado queremos decir que, si se otorgó nombramiento en términos de los artículos antes estudiados, entonces se podrá determinar si la fuente de trabajo puede remover con libertad a ese trabajador o no, de tal manera que la contratación temporal de un trabajador no puede ser por cualquier causa o motivo como ya dijimos, sino únicamente cuando exista alguna que justifique la sujeción a un plazo, es decir, siempre debe existir una causa objetiva y razonada que justifique la temporalidad de un contrato laboral, independientemente del nombre o denominación que le hayan dado al nombramiento respectivo. ¿Cómo conseguimos el laudo triunfador? Nuestro trabajador venía ocupando una plaza con nombramiento de interinato, sin embargo, tal interinato fue otorgado con ese carácter de manera indebida, dado que la plaza que el trabajador demandante ocupaba con nombramiento de interinato no era ocupada previamente por trabajador alguno que fuera titular de esa plaza, es decir, era una plaza vacante, que no fue otorgada con nombramiento definitivo cuando así debió haberse hecho, sino en cambio fue otorgada de manera ilegal e indebida como interinato, situación contraria a los artículos que ya estudiamos a lo largo de este video. Al aplicar el silogismo lógico-jurídico en la interpretación de los artículos estudiados con anterioridad, demostramos cómo era procedente el otorgamiento del nombramiento definitivo, pues nuestro cliente en realidad venía ocupando un trabajo al que por su naturaleza y su creación debía contratarse con nombramiento definitivo, es decir, por tiempo indeterminado. Tal victoria en tribunales la podemos acreditar con el laudo respectivo, del cual a continuación exhibimos la parte que demuestra la conquista del derecho burocrático tan cotizado en estos tiempos de inestabilidad laboral. Como mencionamos al principio de este video, este fue un caso práctico de un trabajador al servicio de la Secretaría de Educación Pública. Si usted es un burócrata que en cambio labora en otra entidad de las enumeradas en el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y encuentra similitud en los elementos esenciales de este caso con su situación laboral actual, quizá este video le pueda servir para inspirar el diseño de una estrategia legal que en su caso haga procedente entablar la misma demanda que la de este caso práctico. Como recomendación final, si tiene dudas sobre si usted puede aspirar a demandar el otorgamiento de una plaza de base con nombramiento definitivo, le sugerimos hacer que sea un abogado especialista en la materia y que sea reconocido por su práctica dentro del derecho burocrático. Si le recomiendan a alguien, pídale sus credenciales, casos de éxito o constancias de resultados. Evite a coyotes y abogados ignorantes o fraudulentos, no se deje sorprender.
Esperamos que este video le haya sido de utilidad. Por favor, compártalo con quien le pueda servir esta información. Suscríbase a nuestro canal para estar al tanto de las novedades en materia de ISSSTE y aprender sobre los temas más importantes en pensiones.